Estamos con el ministro de Economía, Daniel Astori. Astori, muchísimas gracias por recibirnos acá en el Ministerio. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, hace unas horas nomás la CEPAL auguró un crecimiento para el año que viene del Uruguay de un 3,2%. Yo recuerdo en mayo de 2016 que el gobierno preveía un crecimiento del 0,5%. ¿Qué fue lo que pasó para una transformación tan grande de las perspectivas? Bueno, cuando comenzó este periodo, además de las complicaciones a escala global, algunas de las cuales siguen vigentes, teníamos un vecindario muy complicado, sobre todo en lo que refiere a Brasil, Argentina, con problemas económicos muy serios, gran déficit fiscal, inflación alta, una recesión productiva importante. Y es lógico que eso haya influido negativamente en Uruguay. Uruguay es un país muy sensible a la influencia de sus vecinos y naturalmente no pudo evitar que su crecimiento de los años precedentes, que había sido muy importante, tuviera un ritmo menor en 2015 y 2016 sobre todo. La característica que quiero destacar es que a pesar de eso Uruguay nunca dejó de crecer. Lo hizo a tasas menores que en el pasado, pero siguió creciendo y sobre todo siguió diversificándose y diferenciándose de la región. La mejora que hoy están experimentando las economías vecinas, que están en una situación relativamente mejor a la que tenían en 2015 y 2016, también ayuda a que Uruguay hoy esté con cifras mayores de crecimiento, como las que vamos a tener este año, que vamos a cerrar muy cerca del 3% de crecimiento, y confirman una cifra muy similar para el año que viene como la que están adelantando los estudios de la CEPAL. Otra cifra que llama la atención que es de la inflación, porque hubo un momento en este mismo periodo de gobierno que la inflación era como ese cuco que se venía encima, ¿no? Sin embargo, hoy estamos a niveles de 6% dentro del rango meta del gobierno. Es uno de los logros macroeconómicos más importantes que hemos tenido en este periodo, porque hacía muchos años que no alcanzábamos las cifras que hemos alcanzado ahora. Hacía muchos años que no estábamos dentro del rango meta, que es entre 3 y 7%. Y lo que es más importante, estamos dentro del rango meta con estabilidad, o sea, no esperamos a que haya un rebrote inflacionario en los próximos meses, no, lo que esperamos es que el país se mantenga dentro de ese rango en materia inflacionaria con estabilidad, con solidez, porque en economía la inflación subyacente, que es el corazón de la inflación, ¿verdad? Los productos de mayor influencia, los de menos volatilidad, están mostrando una gran coincidencia en la evolución de sus precios con los datos que hemos venido observando. Hablemos del tema de los cincuentones, que en sí se está resolviendo en estas horas. Más allá del consenso al que se logró, uno queda un poco impresionado por lo que ocurrió, ¿no? O sea, en determinado momento teníamos una fuerza política de izquierda dispuesta a pagar 3.600 millones de dólares para trabajadores que ganaban entre 70 y 100 mil pesos. Y lo que comprometía, el 0,4% del PBI. Está el estudio de la OPP sobre el tema del retroceso en el índice Gini. ¿Cómo se llegó a eso, a que un gobierno de izquierda esté dispuesto a hacer un gasto así? Bueno, yo creo que la primera versión del proyecto de ley que se envió al Parlamento, que se hizo con información inadecuada, porque no solo estaba desactualizada, sino que al estar desactualizada era una información equivocada, se revelaron dos aspectos críticos muy importantes. En primer lugar,
una, digamos, falta de equidad notoria en el planteo que se hacía. Planteo que significaba precisamente dedicar un volumen muy importante de recursos a gente que obviamente estaba reclamando legítimamente un derecho que tenía y que sigue teniendo. Plantearon un reclamo legítimo, pero el planteo original que se hizo, reitero, con información no adecuada, pecaba de falta de equidad, precisamente, porque dedicaba un volumen de recursos extraordinariamente alto a, digamos, financiar digamos, la resolución de la situación de los llamados cincuentones, que, como fue dicho en la pregunta, en su mayoría son ciudadanos que tienen salarios, ingresos entre medio altos y altos. Por lo tanto, dedicar muchos recursos a ese, digamos, la reparación de ese derecho con esta falta de equidad en el planteo era preocupante. Ahora, tomamos conciencia de eso cuando se actualizó la información que estaba desactualizada. Y allí pudimos calcular con cifras del Banco de Previsión Social precisamente el volumen de recursos que estábamos dedicando precisamente a reparar esta injusticia que afectaba a los cincuentones. Y ahí llegamos a la conclusión de que el valor actual de los recursos que estábamos dedicando llegaba prácticamente a 3.700 millones de dólares. Dicho en términos de anualidades, teníamos, por ejemplo, que dedicar 218, según los cálculos del Ministerio, 218 millones de dólares al año durante 25 años para reparar esta injusticia que habían sufrido los cincuentones. Son dos planes de emergencia, claro, por año, ¿no? Para que tenga una referencia. Si sumamos las dos cosas, la falta de equidad de la que yo hablaba hoy y el volumen de recursos que teníamos que dedicar con la actualización de información que habíamos tenido, entonces llegábamos por las dos vías a, digamos, la conclusión de que estábamos haciendo una propuesta absolutamente inconveniente, que comprometía la equidad y también comprometía la situación fiscal del país. Por eso es que planteamos la discusión en el seno del gobierno y por eso es que afortunadamente pudimos lograr un acuerdo con las demás fuerzas del Frente Amplio para reducir el costo en términos de los recursos dedicados a este proyecto. Estoy hablando de una reducción de 35%, que significa 1.300 millones de dólares a valores actuales. ¿Por qué a nuestro juicio es mejor esto? Bueno, en primer lugar porque disminuye el compromiso de la influencia fiscal que para el país es muy importante. El país tiene que defender sus cuentas públicas y esto era un factor de riesgo esencial. Y segundo, porque al disminuir los recursos que dedicamos a este objetivo, también mejoramos las condiciones de equidad, ¿verdad? Porque no estamos haciendo una propuesta tan forzadamente inequitativa y al mismo tiempo tenemos 1.300 millones de dólares para dedicar a otras finalidades sociales que son muy importantes para el país, como la salud, la educación, la vivienda, etc. Son de todas formas, más allá de que uno es consciente del esfuerzo que significó ese consenso, son 2.500 millones de dólares cuando tenemos 120.000 jubilados que trabajaron toda la vida y ganan 10.200 pesos. O sea, es fuerte, ¿no? Sí. Esa comparación. La falta de equilibrio desde este punto de vista se puede ver desde muchas perspectivas. Y una de ellas es esa, ¿verdad? Ahora,
Esto responde a una falla de diseño del sistema que está en vigencia, pero yo quiero decir con total claridad que el sistema que está en vigencia, que es el sistema de ahorro individual obligatorio y un pilar solidario, esto es lo que se llama un sistema mixto de seguridad social, es absolutamente imprescindible para Uruguay. Tenemos que corregir sus defectos, como lo estamos haciendo ahora con los cincuentones, pero este sistema es imprescindible, porque sin este sistema la seguridad social del Uruguay puede colapsar. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, fue muy crítico con la forma que se discutió el tema. Fue crítico con el hecho de discutirlo el tema. Dijo, bueno, este es un proyecto para celebrar, que habría que capitalizar políticamente, y como que, bueno, como le parecía una burrada política el hecho de abrir ese diálogo. ¿Cómo recibió esas declaraciones? Yo creo que lo importante cuando se integra una fuerza como el Frente Amplio es reconocer que tenemos diferencias, ¿verdad? Sobre temas muy importantes como este, por ejemplo. Y al reconocer que tenemos diferencias, sin ocultarlas, lo cual sería el peor camino a recorrer, estar dispuestos a buscar acuerdos, que es lo que buscamos desde el principio con este tema y con otros, en los que también tenemos diferencias. La búsqueda de acuerdos es esencial cuando hay una fuerza como el Frente Amplio, donde más allá de valores y conceptos compartidos, tenemos discrepancias sobre algunos temas fundamentales de la realidad nacional e internacional. Lo importante es tener el espíritu del acuerdo, el predisponerse para ir a buscar un acuerdo con el que piensa distinto. No nos tiene que preocupar la discusión, al contrario, la discusión es fundamental. A veces creo que se dificulta el logro de acuerdos precisamente porque no discutimos bien, o porque nos falta información, o porque opinamos sin fundamentos. Entonces, que haya diferencias no solo no me preocupa, tenemos que saber que tenemos diferencias. Segundo, no me preocupa discutirlas, es fundamental discutirlas para llegar a una conclusión común. Tercero, hay que estar predispuesto a acordar, eso es fundamental. Discutir para saber quién ganó o quién perdió no es una buena discusión. Yo no quiero plantear la discusión política en términos de ganadores y perdedores, no me interesa. Uruguay solo puede tener un camino posible desde el punto de vista estratégico en cuanto a la inserción internacional, que es la apertura. Los países pequeños, físicamente pequeños, pero con un potencial importante, tienen que abrirse al mundo. Y por lo tanto, todo el trabajo que el canciller está haciendo hoy para intentar, junto con el resto del gobierno, de mejorar y profundizar la inserción internacional del país, es un camino que apoyamos totalmente. Y bueno, es un ejemplo más de cómo hay que discutir las cosas y estudiarlas bien, incluso en la parte de inserción comercial y de tratados con otros países hay complejidades que hay que saber estudiar, sobre todo en materia de servicios, que es una realidad compleja, para convencer y buscar por esa vía llegar a una posición común. Yo tengo esperanzas de que podamos hacerlo, estamos en plena discusión en este momento. Yo creo que si nosotros nos proponemos, primero predisponernos para el acuerdo, como decíamos hoy, pero después a estudiar con detención y con objetividad los contenidos de los acuerdos que se buscan, nos vamos a convencer de que solo pueden tener efectos beneficiosos para el país. Estamos hacia los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Bueno, queda un poquito más de 500.000 de trabajadores ganando menos de 15.000 pesos. ¿Se imaginaba que esto iba a ser así con tantos años de gobierno? Han mejorado mucho las cosas, los salarios no han parado de crecer, las condiciones de empleo tampoco, aunque ahora tenemos que mejorar las cifras de empleo actuales.
las pasividades tampoco han parado de crecer, la distribución del ingreso ha mejorado, así que yo creo que hemos avanzado enormemente durante estos 13 años de gobierno del Frente Amplio. Ahora, tampoco estoy diciendo con esto que me dé por satisfecho, ni mucho menos. Hay que seguir trabajando y en la pregunta hay mencionadas cifras que revelan que hay mucho campo por avanzar, pero no nos olvidamos de todo lo que hemos logrado hasta ahora, ¿verdad? La disminución de la pobreza, de la indigencia. Hoy tenemos que hacer un gran esfuerzo para disminuir el desempleo y al mismo tiempo crear nuevas oportunidades y de mayor calidad. En eso estamos trabajando, estamos tratando de revisar los estímulos a la inversión, que es el camino más genuino para crecer y generar empleo. La última, pensando, sin pensar en nombres, pero bueno, pensando en el próximo periodo de gobierno, pensando en la hipótesis que gane el Frente Amplio las elecciones, ¿cuáles son las cualidades que va a tener o las condiciones que va a tener que tener ese presidente para gobernar el país hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Sí, yo creo que las condiciones de un presidente, sobre todo en un régimen presidencialista, son muy importantes. Y Uruguay tiene un régimen fuertemente presidencialista. Pero en el caso de la izquierda, en el caso del Frente Amplio, es también muy importante el papel que juega la propia organización partidaria. Por lo tanto, una de las cualidades que debería tener un presidente y que los que hemos tenido hasta ahora han tenido esa cualidad, me refiero a Tabaré Vázquez 2 veces y a Mujica 1 vez, es tener una muy buena relación para el trabajo en equipo con la organización partidaria que es el Frente Amplio. Por ejemplo, tomemos de nuevo el ejemplo más reciente que tenemos, que todavía está en discusión, que es el tema de los cincuentones. Ahí se vio claramente que hay un contacto importante y fluido, no exento de discusiones, pero contacto importante, un puente, digamos así, entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. El Poder Ejecutivo había enviado un proyecto de ley y el presidente constató que había cosas para mejorar y le pidió a los parlamentarios que discutieran una salida. Los parlamentarios lo hicieron. Volvió al presidente y el presidente acordó con el nuevo proyecto que proponían los parlamentarios. Bueno, pongo este ejemplo porque más allá de discusiones, de momentos de tensión, de progresos, de retrocesos, al final se llegó a una solución de acuerdo. Esa es una cualidad que debe tener quien presida la República en nombre del Frente Amplio. Astori, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.